Los países de América Latina han defendido una supuesta neutralidad frente a la guerra en Ucrania. La mayoría de los líderes de la región ni han condenado a Rusia ni al Kremlin por su invasión y tampoco han respaldado abiertamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta neutralidad es un arma de doble filo, porque por un lado no han enviado a Ucrania municiones ni armamento ruso que tienen, a pesar de que Estados Unidos ha presionado mucho para que sí lo hagan, al igual que Alemania. Pero por otro lado, gigantes latinoamericanos como Brasil, México y Argentina continúan sus relaciones comerciales con Moscú. De hecho, América Latina no ha respaldado las sanciones económicas que Washington y la Unión Europea han impuesto contra Rusia. Todo esto a pesar de que la mayoría de los países latinos sí respaldaron las resoluciones más importantes que se han votado hasta ahora en la Asamblea General de la ONU condenando la guerra. Y los votos han sido los mismos, tanto en la resolución del 2 de marzo de 2022, con la que la ONU deploró la agresión rusa, como con la del 24 de marzo, en la que respaldó la ayuda humanitaria a Ucrania y exigieron el cese inmediato de las hostilidades. Más de 15 países latinos votaron a favor. Incluso México fue, junto a Francia, uno de los impulsores de la segunda resolución. Y aunque Brasil también votó afirmativamente, luego matizó su postura, dejando claro que sí apoyaba la ayuda humanitaria, pero que estaba en contra del lenguaje político y divisivo, como lo llamó. Del otro lado, hubo 4 países latinoamericanos que siempre se abstuvieron: Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, mientras que Venezuela se ausentó en ambas votaciones. Todo esto muestra la postura ambivalente que ha tenido América Latina sobre la guerra en Ucrania. Y en ese contexto es que el excomisionado de Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, está liderando la iniciativa Aguanta Ucrania para marcar un apoyo decidido a favor de Kiev. Pero ¿qué tan determinante es un respaldo latino, por ejemplo, en la guerra de la información? ¿Y realmente tendría una incidencia significativa la cantidad de armas o municiones que se podrían enviar desde la región? ¿Qué gana y qué pierden los países latinos en materia económica y política si apoyan abiertamente a Ucrania o a Rusia? Todo esto es lo que vamos a discutir hoy en el debate de France 24. Para analizar el tema hemos invitado a Héctor Abad Faciolince, escritor y periodista colombiano, quien respalda la propuesta Aguanta a Ucrania. Y también está con nosotros desde Ciudad de México Yorelvi Calixto, maestra en Asuntos Internacionales con especialidad en política. A ellos les doy la bienvenida, pero antes de comenzar, les recuerdo a quienes nos están viendo que también son parte del debate. Dejen sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @France24_ES. Y la etiqueta es numeral el debate F24. Mis cuentas además las encuentran como María CL Aguirre. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí quiero comenzar con nuestros invitados. Primero, dándole la bienvenida a Héctor Abad Faciolince. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué tanto le sirve a América Latina esta supuesta neutralidad? Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Yo no he pensado en los intereses de América Latina con la neutralidad. Me parece que históricamente esto no ha sido beneficioso. América Latina fue neutral al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Trató de no estar ni con las potencias del eje, ni con la alianza que finalmente derrotó a Hitler. Y solo cuando vieron muy claramente que la guerra la iban a perder los nazis, pues vinieron algunos países de América Latina que habían incluso coqueteado con Hitler a sumarse a la Alianza Occidental contra la peor amenaza para la democracia que ha tenido probablemente el mundo. La situación ahora es parecida, a pesar de estas declaraciones en la ONU contra la guerra, pues los gobiernos, incluso cuando ha habido cambios de extrema derecha a izquierda, como ocurrió en Brasil, no han cambiado su posición, prefieren quedarse en declaraciones a medias. Lo mismo ha pasado con el cambio de poder en Colombia, de un presidente de derecha como Duque a uno de izquierda como Petro. Yo creo que históricamente esta neutralidad, si bien es cómoda, si bien no nos compromete, no nos obliga a nada, también nos hace parecer como países indiferentes ante el gran sufrimiento. Y esto es lo que más
nos afecta a nosotros, a los del movimiento de Aguanta Ucrania. Lo que nosotros resaltamos es el sufrimiento de la población civil ucraniana y el atentado que significa para la independencia de un país soberano como Ucrania, que sufra una invasión de parte de una potencia Sí. imperial sumamente más poderosa. Y precisamente lo que usted comenta lo vamos a analizar después a profundidad con Aguanta Ucrania, qué significa esta propuesta y también ese cambio de gobierno concretamente en Brasil, cómo se ha visto frente a la guerra en Ucrania. Quiero pasar entonces a darle la bienvenida y agradecerle por estar con nosotros en el debate a Yorelvi Calixto y hacerle también la misma pregunta: ¿de qué le sirve a América Latina esta neutralidad? ¿Es una posición histórica conveniente, como ya lo decía Héctor, o ganamos algo o perdemos algo frente a esto? Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y un saludo al foro que nos está viendo. Pues sí, efectivamente, como dice Héctor, también es una posición histórica que América Latina ha tenido, ¿no? Al final tiene esta visión de ser un país que fue colonizado y de alguna otra manera siente esta empatía con Ucrania. Sin embargo, ya no estamos en ese periodo histórico, ya estamos en otro periodo histórico y no podemos como seguir con estos antecedentes y vivir en el pasado. ¿De qué le sirve o qué no le sirve? Creo que ahorita y lo que deberíamos analizar es más bien qué es lo que va a pasar si se mantiene no en una posición neutral, si los estados empiezan y los países empiezan a tener una posición que sea contundente, ya sea a favor o en contra. Tenemos que tener en cuenta que todas las cuestiones que tienen que ver con economía, con temas militares y con política están totalmente ligados a las decisiones que tomen los países. Y esto va a conllevar consecuencias directamente a los países. Es decir, si un país se posiciona fuertemente a favor o en contra, está dando la imagen de que está a favor o en contra del otro país, ¿no? Si estás a favor de Estados Unidos o estás en contra de Rusia o viceversa. Y esto podría traer consecuencias directas a las importaciones, a las exportaciones, a la posición política, a la posición incluso geoestratégica, ¿no? Por ejemplo, hablando de México, que México en un supuesto decidiera el presidente Andrés Manuel López Obrador hablar públicamente y hacerlo a favor de Rusia, ¿no? El contexto en el que nos encontraríamos con nuestro país vecino. No sería cualquier cosa. Entonces creo que también mucho de estas decisiones, de no tomar una decisión contundente, de a lo mejor mostrar un poco más de neutralidad, tienen que ver con estas posiciones. También tenemos que tomar en cuenta que venimos de unos años de pandemia que económicamente han pegado al mercado global. Entonces no podemos seguir tomando decisiones tan tajantes que pudieran además incrementar la inflación ya existente. Es por eso que creo que los estados han estado fluctuando entre decidir si a veces están a favor, si a veces están en contra, si a veces son neutrales. Incluso el mismo México, Brasil lo ha hecho. Por lo tanto, también creo que están analizando y están pensando la situación en la que se van encontrando, las negociaciones que van de por medio, justamente con toda esta tema de la economía que tiene que ver mucho en las relaciones Sí. internacionales. Y ustedes mencionaron unos países que tienen algo en común: Colombia, Argentina y México. Ellos tres, los presidentes Gustavo Petro, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, se han negado a enviar armas a Ucrania, argumentando que están a favor de la paz. Y los tres han tenido este mismo discurso y, de hecho, tal como lo dijo Yorelvi, la posición de Argentina es: venimos de una pandemia que nos ha desolado, no hay justificación ahora para defender una guerra o para que el mundo entre en una nueva guerra. A pesar de esta postura a favor de la paz, el presidente Alberto Fernández estaba en Moscú el día que el presidente Vladimir Putin declaró la invasión a Rusia, y él estaba precisamente para abrir esos canales, y estando allí en una rueda de prensa dijo que Argentina se podría convertir en la puerta de entrada para Rusia a América Latina. Le quiero entonces preguntar a Héctor Abad: ¿qué piensa y cómo se une esto a la postura que usted ya nos había comentado, que no ha cambiado mucho ni respecto al expresidente colombiano Iván Duque y ahora el presidente Gustavo Petro? ¿Es real o no esto a favor de la paz, o es una manera de un poco esconder una postura real frente a la guerra? Bueno, pocos días antes del presidente argentino también había estado en Moscú el presidente Bolsonaro de Brasil. Realmente yo creo que había cierta simpatía muy clara, por ejemplo, en un personaje como Bolsonaro, claramente autoritario y con tendencias
muy marcadas al militarismo y a la tiranía, a sentir simpatía por un líder como Putin. En el caso de Argentina, la cuestión es más de clientela, es más de intereses comerciales y querer diversificar sus exportaciones y sus importaciones y tener un aliado en Rusia como, pues, como si fuera realmente Rusia una gran potencia económica, que en realidad no lo es. Rusia es en realidad una gran potencia militar, una potencia nuclear con unas armas un poco envejecidas, como lo ha demostrado esta misma invasión a Ucrania, pero sin duda una potencia militar de primer orden. Yo creo que esta postura un poco cómoda de los gobiernos de derecha y luego de los de izquierda de declararse neutrales o pacifistas a ultranza, pues sí, es lo que quieren hacer, es lo cómodo, pero a mí me parece que la sociedad civil puede, en vista de que los gobiernos no dicen nada y parece no afectarlos la crisis humanitaria que se vive en Ucrania, yo creo que la sociedad civil, y es lo que está ocurriendo, puede moverse al menos para manifestar una solidaridad de tipo humanitario. Los presidentes, pues sí, ellos manejan sus propias agendas, lo demuestran el de México, el de Argentina, los de Brasil, ahora el de Colombia también, pero yo creo que los ciudadanos afortunadamente disfrutamos aquí de libertades que no se disfrutan en Rusia y podemos manifestar nuestra opinión sin que nos envenenen o nos metan en la cárcel, como en cambio sí ocurre en Rusia. Afortunadamente aquí todavía podemos hablar los civiles a favor al menos de la sociedad civil. Entonces, los civiles defendiendo un poco también esta sociedad civil y defendiendo o apoyando y haciendo cosas para revertir la crisis humanitaria. Y a nivel gubernamental, usted menciona algo que le quiero preguntar a Yorelvi, es, de un lado han tenido una posición clientelista en América Latina un poco para favorecer la economía y los intercambios comerciales con Rusia, pero como usted bien lo dice, Rusia no es un gran aliado de América Latina en términos económicos, como sí lo es Estados Unidos, por ejemplo, que ha presionado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo dijo explícitamente que Estados Unidos le había pedido que le vendieran helicópteros que ya no utilizaban, que eran helicópteros rusos, y que se los pasaran a Ucrania, pues los ucranianos los sabían manejar mucho mejor que otras armas occidentales. Y Gustavo Petro se negó, diciendo que estaba a favor de la paz. Yorelvi, le quiero preguntar entonces, ¿qué tanto es por intereses clientelistas y qué tanto pueden resistir la presión de Estados Unidos en materia económica y política, y además teniendo un sentimiento en toda la región que desde la propuesta Aguanta Ucrania han declarado como antiamericanismo? Pues yo insisto, creo que cada una de estas decisiones va a tener que ver directamente con el momento en el que se pida. Es decir, es un hecho que Estados Unidos tiene una influencia, ¿no?, en América Latina, y por eso también somos aliados comerciales, o sea, la cercanía tiene muchísimo que ver. Pero si bien los estados no han decidido tomar una posición, es justamente por eso, porque no solamente tienen alianzas comerciales con Estados Unidos, sino también con Rusia, aunque sean en menor medida. Por lo tanto, entrar en esta discusión de con quién estar, ¿no?, nos remonta un poco a lo que pasábamos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo creo que va a ser con base en lo que vaya pasando en el momento, en las negociaciones que en ese momento, paralelas al conflicto ucraniano, estén pasando en términos comerciales y en términos políticos. Lo que vaya conviniendo a los intereses de los estados es la decisión que van a ir tomando. No por nada justamente se han estado manteniendo en este debate entre si ser neutrales, si en ciertas asambleas generales de Naciones Unidas han, por ejemplo, votado, ¿no?, al cese de la hostilidad, al retiro de las fuerzas, como lo hizo en algún momento Brasil y México. Entonces, mucho tiene que ver justamente este tema, el económico y el político. Y es claro que también las ideologías aquí pues van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque pues Venezuela, por ejemplo, sabemos, ¿no?, esta alianza que tiene directamente con Rusia, que muy difícilmente por un tema ideológico propio del país se va a mostrar a favor, ¿no?, abierta directamente con Estados Unidos. Ahora, como lo dice mi compañero Héctor, claro, ya como civiles dentro de toda esta región y dentro de todos estos países podemos mostrar una posición respecto al conflicto. Hay que tener en cuenta que en cualquier guerra siempre los daños colaterales lamentablemente van directamente a lo que es la población civil, mujeres, niños,
desgraciadamente también la violación a derechos humanos, lo cual, por supuesto, es preocupante. Sin Sí. embargo, sí, dime. No, discúlpeme que la interrumpa, pero quiero preguntarle por algo y es, antes de pasar a esta parte del papel de los civiles, la última pregunta frente a los gobiernos y es, ¿qué tan significativas pueden ser las armas que América Latina pueda enviar a Ucrania? Y lo digo porque concretamente el presidente colombiano se negó a entregar helicópteros soviéticos Mi-8 y Mi-17 y por parte de Brasil se negaron a entregar municiones de los tanques Leopard 2, se entregaron a dar tanques blindados Guaraní y también se negaron a dar municiones que pedía Alemania. Realmente, si América Latina enviara armas, ¿esto cambiaría en algo la guerra? No, no podría cambiar mucho la guerra porque América Latina realmente no tiene una industria militar tan fuerte como la tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Y justamente tú lo has mencionado, simplemente el armamento que se está pidiendo es armamento de origen ruso o de origen americano en dado caso. Es decir, no son armamentos que sean construidos directamente en América Latina o con tecnología de América Latina. No va a ser significativo. Aquí más bien es un discurso indirecto de el estar mandando armas, es estar poniendo una posición de alguna otra manera por debajo de la mesa, que estás entonces a favor de un lado o del otro, por lo tanto estás apoyando ese movimiento. Y ahora sí quiero ir con Héctor. Héctor, cuéntenos un poco más de esta iniciativa Aguanta Ucrania, que Sergio Jaramillo habló directamente de ella en el High Festival en Cartagena hace unas pocas semanas. ¿Cómo ha avanzado? ¿Quiénes se han sumado? Escritores, por ejemplo, como el cubano Leonardo Padura, la respaldan. Pero, ¿qué más ha funcionado aquí y cómo esto ayuda realmente a la población civil de Ucrania? Bueno, sí, como usted dice, esta fue una iniciativa del excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, el que firmó por el gobierno de Colombia la paz con las FARC. Él, él se puso en contacto conmigo y con muchas otras personas para saber nuestra posición sobre la guerra de Ucrania y nos pidió si nos uníamos a esta campaña de civiles, no de personas con responsabilidades políticas, en apoyo a la sociedad ucraniana. La consideración general es que esta fue una invasión de tipo imperial en pleno siglo XXI. Putin quiere de algún modo restaurar los viejos imperios rusos, bien sea el más reciente de la Unión Soviética, de la que formaba parte Ucrania como una de las repúblicas socialistas soviéticas que conformaban este imperio que no se veía como imperio por ser socialista, o incluso restaurar el viejo imperio zarista del viejo imperio zarista. Nuestra posición ha sido clara, simplemente vemos esta invasión como lo que es, una invasión y una guerra provocada por la agresión de Putin. No es una operación militar especial como ordena Putin que se diga y que tienen que decir todos los medios de comunicación rusos, es una invasión con todas las reglas. Él juntó tropas durante meses en las fronteras de Ucrania, creyó que iba a poder hacer una blitzkrieg al estilo de Hitler, es decir, una guerra relámpago en la que en pocas semanas o pocos días iba a conquistar incluso la capital, iba a cambiar el gobierno e iba a incorporar a Ucrania a Rusia, como ya lo había hecho en el 2014 con la península de Crimea. En ese momento Occidente, incluso Estados Unidos, pues de dientes para afuera protestaron, pero no le pasó nada a Putin. Y él siguió con su campaña en el este de Ucrania y ahora desató la invasión total. La posición de muchos de nosotros que hemos hablado en esta campaña de Aguanta Ucrania es antiimperial, antimilitarista, anticolonialista. América Latina, como decía antes la profesora Calixto, ha sufrido muchísimas invasiones de parte de Estados Unidos, por ejemplo, antes de España o incluso de Francia en las Antillas, y conoce la importancia de la no intervención de otros países en nuestras sociedades, en nuestros países independientes. Hay muchas personas de gobiernos que apoyan a Rusia
como del gobierno, como venezolanos, que sienten más de cerca lo que es el poderío de Putin, que nos apoyan también muchos nicaragüenses, muchos de ellos en el exilio, que sienten también más de cerca la alianza no contra natura, sino bastante natural entre Ortega y Putin. Ellos también sienten con mucha claridad este dolor de los ucranianos. Sí. Y se han unido escritores, músicos, actores, directores de cine, actrices, en fin, ha sido un movimiento que ahora cada vez se abre más a otras profesiones. Usted mencionó dos puntos que han sido vitales, digamos, en esa guerra discursiva, si se trata de una invasión por parte de Rusia, como lo ha defendido Ucrania, o si es una operación militar especial, como lo dice Rusia. Sin embargo, es claro que en la mayoría, por lo menos de medios occidentales, el término invasión es el primordial, y en esta guerra de la información creo que el presidente Volodymyr Zelensky ha hecho un papel de crear una narrativa desde el inicio, desde cómo habla, cada cuánto habla, cómo viste. Y en esta guerra me atrevería a decir que el balance está más hacia Ucrania. En ese sentido, ¿por qué entonces la necesidad de una propuesta como Aguanta Ucrania, si en el lado informativo y discursivo y narrativo la balanza parece inclinarse más hacia Ucrania? Pues porque no es solo crear una narrativa, sino tratar de que la narrativa se corresponda con la verdad y con la realidad. Lo que se ve es que no hay una agresión de Ucrania a Rusia. Lo que se ve es que no hay muertos civiles en Rusia. Lo que se ve es que no están sufriendo agua y frío porque les bombardean las centrales eléctricas en Rusia. No, todo ocurre en Ucrania. Entonces no es una narrativa que divulga un gran actor que es el presidente Zelensky, sino que es una narración de hechos que se pueden comprobar y que se ven. Se puede ver que han salido millones de ucranianos de su territorio. Se puede ver que miles y miles de niños, de viejos, de mujeres y también de soldados, naturalmente, han fallecido en esta guerra. Se puede ver que llamar a esto una operación militar especial sí que es una narrativa bastante discutible cuando se la compara con la realidad. Bueno, y también por eso la importancia de estas propuestas como Aguanta Ucrania, un poco para mostrar esto que no es narrativa, sino una narración de los hechos, como usted mismo lo dice. Pero estas iniciativas no solo han surgido de la población civil, sino que también se han dado a nivel diplomático, y lo vemos ahora la Unión Europea presionando cada vez más a América Latina para que salga de esa neutralidad y apoye abiertamente a Ucrania. Y lo digo precisamente porque se va a venir ahorita, en julio de este año, la reunión entre la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea, una reunión que no sucede desde 2015. Y desde antes, los cancilleres y los ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y de la Unión Europea comenzaron a reunirse un poco para preparar esto, y lo hicieron en octubre en Argentina el año pasado. Sin embargo, en esta declaración no hay ninguna mención directa ni a Ucrania, ni a Rusia, ni a favor ni en contra, como lo esperaba la Unión Europea, a pesar de que los latinoamericanos y los europeos sí dijeron apoyar los derechos humanos y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Le quiero preguntar entonces a Yorelvi, ¿qué tanta presión está ejerciendo la Unión Europea y cuál es su interés en que América Latina marque una postura decisiva frente a la guerra? Pues América Latina, al final, como lo menciona Héctor, tiene este sentimiento, ¿no?, histórico de afinidad por el tema de invasión. Por lo tanto, también, y es una región importante, por lo tanto, por supuesto que buscaría, ¿no?, tener definitivamente una posición clara y que no estuviera vacilando de un lado a otro. Sin embargo, hay que tener en cuenta también algo en este hecho histórico, que la guerra no surgió de un día a otro, ¿no? No es que Putin un día se levantó y dijo voy a invadir Ucrania y vamos a hacer la guerra. Ya había antecedentes. Putin había dicho desde mucho tiempo antes que la OTAN estaba haciendo, ¿no?, un acercamiento hacia Rusia, hacia Ucrania, perdón, y que Putin esto no lo iba a permitir, ¿no? Él condenó muchos meses antes el hecho de que si la OTAN seguía haciendo esta presión hacia Ucrania, él iba a hacer algo. Entonces,
también hay que tener en cuenta que pues justamente ya estas advertencias se venían haciendo desde un año antes de la invasión a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos y la OTAN siguió presionando para que Ucrania fuera parte de la OTAN, y al ser así, pues Putin lo que hizo fue al final cumplir esa palabra. Es decir, yo les advertí que si la OTAN seguía haciendo presencia en una zona que para mí es una zona de influencia, que es una zona geopolítica, ¿no? Incluso en alguna declaración lo llamó su patio trasero, Sí. pues yo iba también a tomar, ¿no? Una posición respecto a eso. Es como si, por ejemplo, Rusia hubiera decidido también con México decir que quiere poner en Tijuana una central nuclear. Obviamente Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados porque estamos hablando de entonces entrar directamente en una zona geopolítica y de influencia del otro. Por lo tanto, si bien una guerra jamás va a ser deseable y siempre va a tener consecuencias como violación a derechos humanos, como ¿no? Donde los civiles Sí. regularmente se van a ver más afectados, pues también hay que tener en consideración que el hecho de que un país decida entrar en una zona de influencia de otro va a traer consecuencias, sí o sí. Pero más allá de este contexto de la guerra o cómo comenzó, le quiero preguntar es el interés que tiene la Unión Europea para que los países latinoamericanos se muestren a favor o en contra. Y lo digo precisamente porque en América Latina está el 22% del petróleo de las reservas probadas de todo el mundo. Además, aquí hay una riqueza también de gas y de litio, que es lo necesario para construir las baterías, y también de hidrógeno verde, en un momento en el que la Unión Europea está haciendo un tránsito a energías más limpias, el hidrógeno verde se plantea como una solución. Y de hecho todo esto, litio, hidrógeno verde, fue lo que pactó Scholz en su visita, el canciller alemán, a Argentina, Chile y Brasil. Mi pregunta es entonces, ¿hay un interés económico detrás de esta postura europea para que los latinos apoyen más abiertamente a Ucrania? Sí, claro, siempre va a haber una posición y era lo que yo hablaba en un inicio. El hecho de una guerra no quita que detrás siempre va a haber intereses económicos, puede haber intereses militares, puede haber intereses de importaciones o exportaciones, y en este caso, como tú lo mencionaste, estamos hablando de energía, estamos hablando de lo que mueve un país, ¿no? El tema también que está Rusia con el gas. Entonces, obviamente, de alguna otra manera, todos estos temas comerciales, todo este tema de recursos naturales, ¿no? Va a entrar dentro de la discusión. También es por eso que no es tan fácil para un país latinoamericano tomar una posición directamente hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué? Porque va a implicar también incluso que se pudieran quedar sin, por ejemplo, algún tipo de reserva. Digo, lo vimos, esta guerra en Ucrania ha pegado a América Latina por la falta, por ejemplo, de cereales o el incremento de los precios de los mismos. Esta economía global que ya está entrelazada, es difícil que un conflicto que se dé en una parte del mundo no afecte a los demás. Y por lo tanto, hablando de energías, por supuesto hay intereses detrás de esta guerra, de que no se queden los países sin justamente estos, ¿no? Estos minerales que no se encuentran directamente en sus estados, que los necesitan exportar de otro lado. Sí, y quiero pasar ahora con Héctor para preguntarle de nuevo sobre esta postura de la sociedad civil en países donde los gobiernos tienen una postura supuestamente neutral, y usted había dicho el caso ha sido prácticamente el mismo con los con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y con el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Y de hecho, el presidente ruso Vladimir Putin, justo antes de la segunda vuelta electoral en Brasil, dijo que le daba lo mismo si ganaba Bolsonaro o Lula, porque los dos tenían la misma postura frente a Rusia, y abiertamente dijo, Brasil es el aliado más importante que tiene Rusia en América Latina. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tanta presión puede ejercer la ciudadanía de un país como Brasil para hacer que su gobierno sí tome una postura o se acerque o se aleje más de Rusia o de Ucrania? Y también lo vemos, como usted lo mencionó, con escritores y artistas de Nicaragua, Venezuela, Cuba, que han respaldado Aguanta Ucrania. ¿Qué tanta presión pueden ejercer ellos sobre sus propios gobiernos? Pues María Clara, lo que yo creo es que lo que los civiles podemos decir es que los intereses no son solamente comerciales, económicos o de armamentos. Los intereses son también de cómo queremos vivir. Lo que pasó en Ucrania con la rebelión, la revolución del Maidán, cuando un presidente fue elegido con la bandera de que iba a intentar que Ucrania se uniera a la Unión Europea, y él los traicionó después de salir elegido.
esa fue lo que levantó a la sociedad civil ucraniana. ¿Por qué? Porque me parece muy natural que la mayoría de los ucranianos prefieran vivir en regímenes que se parezcan más a los de la Unión Europea, como los de Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, etcétera, que querer vivir en una sociedad que se parezca más a la rusa, donde no hay libertad para los homosexuales, para los transexuales, donde ellos se creen la patria, la gran santa Rusia, que protege la moral del mundo que en Occidente se está degradando. La sociedad civil lo que está impulsando es que no se piense solo en términos económicos o en términos armamentistas, como la OTAN y el bloque ruso, sino que se piense en la población civil y en lo que la población civil quiere. Y lo que quiere es vivir con libertad, poder escoger a sus líderes y a sus gobernantes libremente, poder tener una prensa libre, poder hablar libremente por la televisión, por la radio. De eso se trata, de valores fundamentales de libertad que en este momento defiende la sociedad ucraniana y también el gobierno ucraniano. Entonces, no solo lo importante son los intereses económicos. Ucrania no es un peón ni de Occidente, ni debe ser un peón de Putin. Ucrania debe ser una república independiente como lo son la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, y eso es lo que intentamos nosotros desde la sociedad civil decirle al mundo. Y también así se hace manifiesto cuál es el tipo de sociedad en la que preferimos vivir. Una sociedad más abierta, una sociedad donde las libertades personales se respeten, o una sociedad como la rusa, donde estas libertades personales están permanentemente amenazadas y conculcadas. Y ya para ir cerrando nuestro debate, quiero comenzar precisamente de nuevo con Héctor y hacer un resumen general, un balance general de qué opina usted de la postura de América Latina, tanto de la sociedad como de los gobiernos frente a la guerra en Ucrania. ¿Cuál es el balance que usted daría? Bueno, la postura de los gobiernos me parece una postura de un equilibrismo inútil, me parece de una tibieza, mm, no sé, lo tibio en estos casos me parece triste, me parece tratar de darle la espalda a la guerra más importante y más decisiva que hay hoy en el mundo. Y no tanto por el hecho de que manden armas o no, porque como decía antes la profesora Calisto y usted misma, María Clara, el armamento latinoamericano afortunadamente no es importante. Ojalá fuéramos todos como Costa Rica, países sin ejército, y que no tuviéramos nada que ofrecerle en términos armamentísticos ni a Ucrania, ni a Putin, ni a nadie. No es por ese lado. Yo diría que lo triste es que no haya unos gobiernos y una sociedad civil más comprometida con valores fundamentales como los valores de la independencia de los distintos países, del final de la era colonial que Sí. Putin trata de vivir y de lo que realmente nos importa a todos aquí o en Europa o en Estados Unidos, y es cómo queremos vivir. Yorelvi, la misma pregunta para usted. ¿Cuál es este balance que usted hace y sobre todo también retomando un poco lo que decía Héctor entre los valores fundamentales a defender y qué tanto es la postura de la ciudadanía a favor de estos valores y de los gobiernos respecto a la guerra en Ucrania? Claro, pues mira, claro que en un mundo ideal lo mejor sería que las guerras no existieran, ¿no? Que esta garantía a los derechos humanos se diera en todas las poblaciones y en todas las sociedades, que la protección a los niños, a las mujeres, ¿no? Siempre estuviera y fuera el baluarte de todos los estados. Sin embargo, no es la realidad en la que vivimos, desgraciadamente, y difícil va a cambiar. Y creo que también mucho, sin justificar, pero mucho del balance que hacen, ¿no? De este costo-oportunidad los estados y los líderes de los estados es saber que si toman una decisión radical, cómo puede afectar directamente a su estado, cómo puede afectar directamente a su población o a su economía o a su política. Poniendo muy particular, por ejemplo, el caso de México, si López Obrador tomara una decisión muy contundente respecto a apoyar
pongamos el ejemplo de Rusia, cómo nos va a afectar directamente Sí, cuando ya tenemos un problema importante, por ejemplo, ya con el crimen organizado, ¿no? Tenemos un tema de inseguridad que se ha ido incrementando estos últimos años. Entonces, un problema mayor, ¿no? Con una potencia de ese tamaño, con un poder económico, con un poder militar de ese tamaño, ¿cómo podría afectar directamente a sus connacionales? No es tan fácil claro. tomar una postura radical. Claro, y no es tan fácil, precisamente como usted lo dice, por las afectaciones que podría tener en los estados, más allá de si hacen realmente un cambio o no en la guerra en Ucrania, es más factores internos, como lo decía Héctor, de valores fundamentales de la ciudadanía. A Héctor Abad Faciolince y a Yorelvi Calixto, les agradezco por estar con nosotros en el debate. Y a ustedes, nuestra audiencia, continúen con más en France 24.